un bien tutelado y que sea sujeto de derechos, o sea, que pase el ambiente a ser parte del derecho subjetivo, que en este momento no lo es. La aproximación ecosistémica era la aproximación que teníamos nosotros para entender cómo se conceptualizaba un paisaje cuando estábamos teniendo una ciencia fáctica que se basaba mucho en hechos y relacionábamos los hechos de diversas formas. Ahora lo que tenemos nosotros es una mezcla en el pensamiento filosófico donde tratamos de llegar a una ciencia total y más transdisciplinar. Tiene que ser conciliente. El sentido de la consiliencia, como lo entendemos en la ciencia, es: hay diferentes aproximaciones para resolver el mismo problema. Mi problema se centra en el paisaje, entonces el paisaje es el problema, como territorio, como sistema donde el hombre interactúa, donde trabaja, como parte del funcionamiento. Entonces lo puedo abordar desde la sociología, desde la economía, la ecología, la biología, el derecho. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacer conciliente para que todos los puntos de vista lleguen a un centro. Es un pensamiento orgánico porque es un pensamiento que no puede estar estático, tiene que cambiar, lleva un dinamismo, y al hablar de dinamismo nos referimos a que lleva unas fuerzas que lo empujan al movimiento. No se mueve por sí solo, se mueve a través de fuerzas, y es holístico en el sentido en que vamos a entender que está formado por todos, pequeños de todos. De esta forma estamos promoviendo unas ciencias del paisaje que lleva un enfoque rizomático. El aspecto holístico es importante. Aquí tenemos nosotros, vean cómo se va haciendo una figura. El señor es el señor Christian Smuts. Se fijan, yo puedo tener una figura final con diferentes grados de resolución, pero cada uno de los grados de resolución era un todo que formaba parte de otro todo. Son holones que forman parte de un todo total. Así es como está el paisaje. Yo tengo pequeñas partes del paisaje que son un todo en sí. Cuando se unen esas pequeñas partes, interactúan como sistemas, como la teoría ecosistémica, y esa interacción les da propiedades emergentes, nuevas propiedades que no tendrían a un nivel de jerarquización ni a una escala de actuación previa. Surgen por lo novedoso de esa interacción. Entonces, esto es lo que nos interesa del holismo, es realmente los todos que están en todos y que nos forman diferentes formas de entendimiento. El rizoma se toma como metáfora, fue propuesto desde los años 60, 70 por unos pensadores filósofos franceses, pero está interesante la manera en que lo ven. Es una metáfora que nos dice: necesitamos una ciencia que nos dé una teoría de lo que hacemos en lugar de una teoría de lo que es. Esto sacudió el pensamiento de la biología. Como vimos en la primera diapositiva, la biología es una ciencia fáctica, se basa en hechos, como la física, como la química. Tengo un hecho, lo puedo comprobar, lo puedo ver, es algo biológico. Pero la ecología no es una ciencia de hechos, la ecología es una disciplina, integra diferentes cosas. Entonces, en la ecología no me voy a basar únicamente en lo que yo creo que es, porque es un hecho, sino en lo que puede venir detrás. Entonces, el rizoma como metáfora se basa en una traslación del pensamiento, de lo que yo tengo en todas estas diversas realidades, hacia lo que yo puedo ver como un punto físico, un aspecto físico que yo lo tengo ahí, básicamente visual, y es el paisaje. El rizoma como metáfora tiene demasiadas partes ocultas. La naturaleza tiene mucho de oculto, no entendemos toda la naturaleza, entonces solo hay pequeños brotes que emergen a la superficie y que nos dejan entrever qué sucede. Por eso se usa como metáfora. Aquí tenemos otra de las partes importantes de la teoría ecológica. Uno de los ecólogos más renombrados del mundo, Ramón Margalef, siempre nos decía cuando daba clases, y vino muchas veces a dar clases a México el señor Ramón Margalef, nos dice: nosotros vamos a la naturaleza y solo encontramos alguna pista, insinuaciones y medio verdades de sus funciones. Lo que nos interesa en la ecología es el funcionamiento. No nos interesan los animalitos ni las plantas, eso le interesa a la biología.
no a la ecología. Vemos insinuaciones, medio verdades y funciones. Sus hechos son ordinarios hasta que los absorbemos y traducimos. En esencia, no es tanto lo que vemos, sino lo que la naturaleza nos sugiere. ¿Qué nos quiere decir entonces Margalef? Pues que hay dos cosas. Uno, yo voy a ver una presión por los cambios. Yo tengo un óptimo fisiológico en el cual se localizan los seres vivos y tienen zonas de tolerancia en donde en determinado territorio van a estar, pero son interactuantes, esto va cambiando, porque hay diferentes, muchos factores que hacen que cambie. Y el cambio que me va dando aquí, con el hombre o sin el hombre, es un cambio que tiene que darse. No podemos detener este cambio, porque entonces detenemos esto. En el tiempo, especie 1, especie 2, especie 3. Si yo me centrara en esto y buscara un equilibrio ecológico, yo estaría deteniendo la evolución. No puedo detener la evolución, ni tengo que intentar, porque no lo voy a lograr. Me gusta ahora un video que está circulando, ya me ha llegado como 5 o 6 veces, que es de la asociación de antes era la IUCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ahora nada más es Conservation Nature. Es un video que se hizo muy famoso porque lo redacta esta actriz, Julia Roberta. Entonces ella lo lee, ¿no? Y empieza el video diciendo: yo soy naturaleza, yo soy la naturaleza, tú eres nada, si yo quiero te destruyo, si yo quiero te hago polvo, tú no eres nada, tú a mí no me haces nada, todas tus actuaciones a mí me da igual, tú te haces daño a ti mismo, a mí no me haces daño, todos los impactos que tienes, el cambio climático a mí no me afecta, yo soy naturaleza, yo llevo aquí 5,000 millones de años, tú llevas 100 millones, tú no existes. El mensaje es claro, todo lo que hacemos, nos lo hacemos a nosotros, no a la naturaleza. O sea, decir, vamos a proteger la naturaleza le da igual. Ella va a cambiar, va a seguir evolucionando de una forma diferente a la que nosotros los humanos entendemos. Y posiblemente evolucione de una forma en donde el humano, dentro de su óptimo, se salga, que ahora llamamos cambio climático, nos estamos saliendo de nuestro óptimo fisiológico a una zona de tolerancia. Pero somos nosotros. La naturaleza tendrá un balance diferente. La naturaleza seguirá cambiando, los genes seguirán cambiando. Le da igual lo que hacemos o no. Se va a siempre conformar un balance, porque la naturaleza tiene un balance, no es estática, no es equilibrio, se mueve como el balancín, subes y bajas. Ese es el primer concepto que debemos entender. Yo quiero gestionar la naturaleza, debo entender sus cambios, no evitarlos. Debo ver los patrones de regularidad, las insinuaciones que me da. Yo aquí tengo 2 especies que están interactuando, cuando una cambia, la otra cambia, y si esta cambia, obliga a que esta cambie, y en el tiempo las dos van cambiando, a raíz de unos algoritmos bastante establecidos por una regularidad estadística que se encuentra, pero no están estáticos, se van moviendo, se van conformando diferentes cosas que llamamos nichos. El espacio y el funcionamiento de todos los individuos me va conformando un nicho que ya en algún momento se interpretó tan mal, y lo interpretó tan mal la ley, que por eso se hicieron muchas introducciones de especies. Se dijo, yo aquí tengo un cangrejo, por ejemplo, voy a hablar del caso, que fue mi tesis de doctorado hace ya 25 años, se lleva el cangrejo americano de Estados Unidos a España, va bien, cangrejo americano. ¿Cuál fue el pensamiento de la gente que estaba en el gobierno en aquel momento? Aquí no había cangrejo americano en el sur de España. Si no lo hay un nicho ecológico vacío. Si está el nicho ecológico vacío, lo puedo llenar con ese cangrejo. Y se lleva. Se introdujo desastre. Uno de los mayores desastres. Ese es un terrorismo ambiental lo que se hizo. Nunca entendieron que el nicho
jamás puede ser vacío, porque el nicho lo hace el individuo. Nosotros hacemos el nicho, nosotros lo cambiamos. No está vacío, está un espacio, un territorio, y yo llego y lo hago. Después de 20 años lo entendieron y entonces trataron de quitar el cangrejo americano. Obviamente imposible, pero para querer eliminarlo, otro terrorismo ambiental, otras catástrofes. Pensaron que la naturaleza era como un reloj, una maquinaria, mecánico. Si yo quito una rueda de un reloj, se detiene. Si yo puse un cangrejo, se rompieron procesos ecológicos, se detuvo esa evolución. Pero si le vuelvo a poner los elementos de antes, vuelve a funcionar como un reloj. No pensaron que esto no es equilibrio, no es estático, se movió. Volvieron a hacer las cosas como para restaurar la marisma a antes de 1970 y otro desastre ecológico. Conclusión, dijeron los ecólogos de la Estación Biológica de Doñana, no le muevan, déjenlo ahí. La naturaleza en otros 200 años tendrá otro balance distinto. Si nosotros como humanos nos acoplamos a esos nuevos cambios, seguiremos aquí, y si no, pereceremos. Entonces, lo que nosotros tenemos es, existe el nicho porque existe la especie. Aquí tenemos ejemplos de las regularidades. Un ejemplo, cómo siempre va a haber año tras año un mismo patrón que puede subir o bajar, que puede estar cambiando, pero después de mucho tiempo, a través de unas variables que llamamos subrogadas, podríamos entenderlos. Entenderlos no como un círculo, porque no llega la naturaleza a cerrar círculos. Si cerrara círculos sería equilibrio, la naturaleza está en helicoidales. Aquí lo que yo tengo son únicamente 4 variables. Imagínense cuántas puedo tener en un territorio. 100, temperatura, humedad, altura, presión, precipitación, ¿cuántas puedo tener? Aquí con únicamente 3, yo puedo hacer un modelo para poder decir qué hago con estas 3 variables y cómo va cambiando mi sistema de una forma natural. Pongo las variables a través de una transformación matemática en lineales, saco la superficie de respuesta y puedo ver las variaciones que me va dando en el tiempo. Eso es lo que hacemos los ecólogos. Por supuesto, con el grado de incertidumbre que nos da. Ya lo vimos desde el principio. La ecología no es una ciencia, es una disciplina y tiene mucha incertidumbre. De esta forma, a lo que hemos llegado es, a mí me interesa estudiar la ecología, pero dentro de la ecología, el ecosistema. La ecología la puedo definir como la biología de los ecosistemas, también lo ha dicho Ramón Margalef. Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora el problema se centra en definir qué es un ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? También es muy claro. El ecosistema es un sistema, bueno, sistema ecológico. El ecosistema es un sistema, significa que son muchas, cientos de unidades que interactúan. Estos pequeños solones interactúan. Formado por individuos de muchas especies en el seno de un ambiente de características definibles, en un territorio que yo, investigador, defino. No puedo hacer un estudio de un ecosistema tierra porque es imposible. Lo voy delimitando y lo voy definiendo. Pero todos los individuos, las especies, están implicados en un proceso dinámico, fuerzas que actúan. No es únicamente un cambio, no es una cinemática, es un dinamo. Incesantes en interacción, se ajustan las poblaciones, se regulan sus fisiologías y se expresa como un intercambio de materia y energía. Yo mido todo el ecosistema, lo cuantifico y lo evalúo a través de termodinámica. Es la herramienta más fácil para entender el funcionamiento ecológico. Bien como una secuencia de nacimientos y muertes, la evolución. Interactúan, unos nacen, otros mueren. Hay un recambio de materia, recambio de energía, y uno de los resultados es la evolución a nivel de especies y la sucesión a nivel de sistema. El resultado de estudiar la ecología y el ecosistema como parte operativa y fundamental es que podemos entender que todo cambia. Lo primero que hacemos es describir el paisaje. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuál va a ser el ecosistema? Hago una descripción ecológica, hago una descripción territorial y luego la interpreto. Aquí en esta yo podía ver esto.
hago una descripción, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Pero solamente cuando yo tenga mucho más información, puedo ver que esta parte son gente cargando un espejo y que esto no es un río. Entonces yo lo puedo ver únicamente a la luz de tener más información. Todas esas medio verdades. Yo voy al campo 1, 2, 3, 10 veces. A veces se sorprende la gente en un estudio de ecología. Hoy en día el CONACYT nos da 3 años para un doctorado. Tal vez sea poco para un doctorado en ecología. A mí me dio 7 años para hacer mi doctorado en ecología. 7 años. Y siempre con beca y en el extranjero. Porque en ecología yo tengo que ver un año y otro y otro. Y el tercer año era diferente al primero. Y digo, es que no entiendo. Y el cuarto se parecía al primero o al tercero. Y el séptimo dices, bueno, ¿de qué se trata? Hasta que dices, ya. Y claro, en algún momento había que parar. Hoy en día estamos sacando a los pobres alumnos en 2 años o 3 años y a ver cómo te va. El otro aspecto es interpretar, ¿sí? Me gusta mucho esta frase de Foucault. Un dibujo. Pintaron una pipa y dijeron, ¿qué es esto? Todos, una pipa. Y el pintor dijo, no es cierto, esto no es una pipa, es una representación de la pipa. ¿Qué tengo yo? Un paisaje. No es cierto, es una representación del paisaje. Es la construcción mental que yo me estoy haciendo de los elementos, de lo que veo, de mi conocimiento, de mi cultura, de mi educación. Yo interpreto a como yo sé, a como yo estoy acostumbrado a interpretar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo interpretamos y cómo lo vemos. Yo puedo ver el funcionamiento de un sistema, aquí yo tengo el hombre, interactúa en el sistema, le cambian las fuerzas, acuérdense, esto es dinamo, y entonces puedo ver si el hombre interactúa aquí, todo lo que se modifica, o si el hombre interactúa aquí, qué es lo que se está modificando. De esta forma, yo llego a decir, ¿qué es lo que debo interpretar cuando yo quiera trabajar con un paisaje completo? Bueno, lo primero que debo tomar en cuenta es la percepción. El paisaje se basa en percepción, cómo lo percibo, cómo lo veo yo, mi cultura, mi forma de ver y de entender. Es un territorio, es el espacio en el cual se interactúa la parte social con el espacio físico y geográfico. Hay una estructura de organización que es la representación ecológica. La estructura del ecosistema es lo que yo veo. La parte geológica, la tierra, el suelo, las plantas, es la parte estructural, como en este edificio. ¿Cuál es la estructura? Las paredes, el techo, lo que estoy viendo. Y hay una función. Yo no veo la función, no la veo, pero yo sé que si no se funciona esto, si no funcionan las traves, esto pues se caería también como se cayeron otros que no funcionaron. Entonces hay estructura y función. Y luego la gestión. Se otorga un valor al paisaje, como ya se vio anteriormente. Hay que ver cómo se funciona, cómo se otorga y cómo se tiene. La síntesis actual es que el paisaje es el escenario de la perspectiva geográfica desde 1800. Tenemos nosotros definiciones del paisaje, cientos, no sé cuántas. Yo una vez bajé más de 200 definiciones del paisaje, de la geografía, con la perspectiva sistémica de la ecología, en lo que ahora quieren llamar los geógrafos de las nuevas generaciones, ciencias del paisaje. Las ciencias del paisaje es la perspectiva territorial y espacial de la geografía con la perspectiva ecosistémica de la ecología. Interactúan y por eso se dice que el paisaje nace como un patrimonio natural, lo que es nuestra heredad, lo que tenemos, crece como un patrimonio cultural, cómo lo vamos usando, interpretando, qué símbolos le vamos dando y finalmente lo consolidamos en el patrimonio económico. Esta me gusta también, es una de las primeras formas de integrar el paisaje desde los años 70, en donde nos dice, yo tengo aquí el patrimonio natural, cómo lo tenemos aquí para la forma de los usos, el territorio, cómo voy a hacer una organización territorial y luego cómo me va a servir en la planificación social para el manejo. De este lado yo tengo las fuerzas de la ecología que interactúan y de este lado tengo yo las externalidades, todas aquellas cosas que en la economía estoy haciendo sin prever los daños extras que me están dando al sistema, que no lo estoy contabilizando. De esta manera sintetizo las definiciones del paisaje que más pueden representarlo bajo un punto de vista geográfico, ecológico, económico, social y holístico. Entonces, el enfoque geográfico es
La parte del espacio en la superficie terrestre que consiste en un complejo de sistemas formado por la actividad de las rocas, agua, aire, plantas, animales, el hombre, y que por su fisonomía forma entidades reconocibles. Definitivamente está la parte de la percepción, cómo lo ve el hombre, cómo forma las partes, está el territorio, es un espacio, está la parte funcional, o sea, cumple con todas las definiciones o con todos los criterios que debería tener una definición del paisaje desde los años 60. Posteriormente, un aspecto más ecológico es la parte perceptible de un sistema de relaciones ocultas. Recuerden toda esa parte que no vemos pero que está y que a veces emerge, que son el criptosistema, cripto de oculto y el sistema, todo eso que no puedo ver. Luego, económico, es cualquier parte del territorio como la percibe la población cuyo carácter es resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos. Esta es la del Convenio Europeo del Paisaje. Por supuesto, terminaron una definición que les venga bien a la economía, pero también cumple con todos los requisitos, cómo lo ve el hombre, cómo lo percibe y cómo lo percibe en cada una de las regiones europeas. Por eso nos hace la referencia, ¿sí?, cómo la percibe la población, cómo percibe cada población su territorio. No lo perciben igual. Ahora que estuvimos en Polonia, veíamos cómo lo percibía la gente de Polonia o cómo lo perciben los alemanes o los españoles, que hablaron mucho del paisaje, es muy distinto. La parte social es un escenario visual de un sistema donde confluyen relaciones biofísicas y químicas con límites cartografiables. Yo lo puedo utilizar, yo puedo decir de aquí a acá. Eso me ayuda. Cuando estoy construyendo esta teoría del paisaje a través de olones, yo puedo buscar partes operativas que tengan una homeostasis más profunda entre ellas que entre sí. El paisaje es un territorio estructurado físicamente y organizado funcionalmente, observado y delimitado bajo diferentes puntos de vista. Esto está territorio estructurado físicamente, toda la parte física estructural, la parte del criptosistema es observado, delimitado por el hombre y cómo lo estamos utilizando y manejando. Esta es la definición que normalmente estamos usando en un doctorado que tiene ahora el Politécnico Nacional, que es el Conservación del Patrimonio Paisajístico. Y es un doctorado que, por lo mismo que no lo puede realizar una sola unidad, no lo puede realizar un solo grupo de personas, es multisede y tiene 5 sedes y tenemos más de 60 profesores en todas las áreas y tiene que haber por lo menos 2 directores de tesis en cada tesis para tener mínimo 2 puntos de vista y que los 2 directores se peleen y que el pobre alumno no sepa para dónde ir porque se pelean y dicen esto me pasó y esto no me pasó. Aquí tenemos el ejemplo, cómo lo estamos estructurando. Por un lado vemos la estructura, microorganismos, atmósfera y los procesos, la parte del funcionamiento, los procesos autotróficos hasta procesos climáticos en una espacialidad de atmosférica. Todo esto, entonces, digo, a ver, ya entendemos más o menos la parte de ecología, la parte funcional, la parte del paisaje. ¿Cómo lo vamos a cuadrar con las leyes para entender que el derecho tiene que ser diferente? Pues recordamos, estamos en un estado de derechos donde es importante los derechos humanos, salen de la Constitución, van bajando, como lo tenemos la parte administrativa, porque el derecho ambiental es hasta el momento netamente derecho administrativo, y los instrumentos del derecho, a través de la información, acceso a la información, transparencia, hechos individuales, responsabilidad compartida, cómo participan los individuos de forma individual, colectiva o en organizaciones y cómo se deben tomar las decisiones para que una política de Estado pueda transformarse en una política pública en la cual sea la sociedad la que dicte cómo se realiza. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos un Estado de derechos que está lleno de conflictos. Los paisajes son fuente inagotable de tensiones, generan tensiones. Una tensión por el control de un recurso que es limitado, tensión por tener poder y dominio sobre los demás, sobre el territorio, sobre el paisaje, confluencia de intereses, intereses sociales, intereses individuales. Entonces tenemos que resolverlo, la normatividad nos va a ayudar a resolverlo. ¿Cómo nos va a ayudar? Pues con una base de datos de ecología, toda esta es la parte de ecología que hemos tomado ahora en cuenta en el análisis. Si no lo entendemos, no llegaríamos a una nueva ley, estaríamos haciendo lo mismo. Dijo una vez un ecólogo desde 1960, dice, no podemos entender el mundo de hoy con mentalidad del siglo XIX. Ya estamos en el siglo XXI y nuestra mentalidad sigue siendo el siglo XIX. Entonces, de esta forma,
vamos a ver cómo utilizaríamos todos los mecanismos y los instrumentos que tiene el derecho ambiental para poder dividirnos en lo que sería la parte que se dedica a la administración de la hacienda pública y las relaciones de gobierno-gobernados, y lo que ya sería una parte más de el derecho ecológico. ¿Por qué creemos que es importante hacer el cambio y la distinción? Primero, porque llevamos ya desde el 88 a la fecha 30 años con leyes ambientales, leyes ecológicas, y estamos mucho peor ahora que antes. No hemos mejorado nada, no hemos rescatado ninguna especie, no hemos salvado ningún ecosistema, o sea, no ha servido de nada. Tal vez, otros dicen, pero si no lo hubiéramos tenido estaríamos peor. ¿Quién sabe? O sea, ese hubiera en la ciencia no existe, en la ciencia existen los hechos, algunas interpretaciones y demás cosas, no lo sabemos, solo sabemos que estamos peor ahora que antes. ¿Y cómo lo podemos ver? Con indicadores claros. Tenemos los indicadores del Producto Interno Neto Ecológico. Esto es el Producto Neto Interno Ecológico. Si nos vamos a las cuentas satélites del sistema de Hacienda y Crédito Público, esto es lo que gasta México en miles de millones de dólares para revertir los daños que se ocasionan y no deberían haberse ocasionado si las leyes fueran buenas. Aquí gastamos todo nuestro dinero. 4% del PIB estamos gastando para reparar la degradación y 0.5% estamos gastando en el agotamiento. 18,000 millones de dólares se gastan del PIB de México para reparar lo que nunca se tenía que haber destrozado. Esas son las cuentas nacionales, las pueden bajar de internet, aparecen y aparecen todos los rubros. Si tuviéramos una buena forma de aplicación, una buena ley, posiblemente, no lo sé, esto no sucedería o sería mucho menor. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa? Una tesela urbana, una agrícola, una acuática y una forestal, los pequeños todos, cada uno con su dinamismo. Lo que tenemos nosotros se va cambiando para tener un uso de suelo, lograr el cambio del territorio, se abandona. Las acuáticas y las forestales se privatizan, son bonitas, ecoturismo, qué bien, lo estamos logrando. Tenemos ya el abandono y tenemos zonas medio urbanas. Tesela es una fracción del paisaje, como decir un hábitat, pero en lenguaje de ecología del paisaje. Como azulejo, así más o menos. Mosaico se dijo en algún momento, ¿no? Un mosaico. Entonces, ¿por qué debemos cambiar? Si recordamos nosotros las definiciones más populares de lo que es el derecho ambiental nos dice que es el complejo de principios, normas que regulan las actividades humanas y afectan el ambiente para presentes y futuras generaciones en un marco de globalización, sustentabilidad y economía. O sea, lo que nos quiere hacer es voy a tutelar el paisaje porque me sirve a mí para mis intereses futuros. O sea, voy a velar por el futuro humano. Otra definición es conjunto de normas que regulan las relaciones del derecho público y privado. Esto ya es más interesante, tendientes a preservar el ambiente libre de contaminación, o sea, si no yo me enfermo, a tener un uso responsable de los recursos, se agotan, se pierde la economía, perdemos muchas cosas sociales, y restaurar ecosistemas, ya vimos, ¿hace falta restaurar? ¿Quién habló de restaurar? Los economistas, por supuesto. Eso no lo dijo nunca un ecólogo, jamás escucharán un ecólogo decir restaurar. Ay, hasta nos cimbramos. ¿Sí? Restaurar ecosistemas dañados y mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas otras definiciones versan en algo parecido, así como el derecho ambiental encajó dentro del derecho administrativo porque no supieron dónde meterlo. Ya habló José Juan un poco de la historia de la ley, de la LEGEPA, y el origen fue el Tratado de Libre Comercio, definitivamente, ¿no? ¿Dónde lo metemos? Pues en la parte administrativa. Si nosotros vemos diferentes definiciones de derecho administrativo, rama del derecho público constituido por estructuras, principios, doctrina y demás, que nos ven la relación del gobierno con los gobernados. Tenemos otro,
abarca normas, instituciones, principios del derecho público, el privado y el social que atienden la estructura y funcionamiento de la administración pública, conjunto de normas de derecho público, aplicación concreta, institución, funcionamiento, servicios públicos y consiguiente control jurisdiccional, otra vez relación gobierno-gobernado. O sea, todas las definiciones nos están hablando de el derecho administrativo son las instituciones públicas, objeto del estudio de derecho administrativo, como una disciplina encargada de analizar su respectiva estructura, así como la forma de relacionarse con la población. Entonces, el derecho administrativo tiene algo que ver con lo que sería proteger el ambiente, más bien la relación de cómo protejo yo la hacienda del Estado con los gobernados. De esta forma, el ejemplo que tenemos es, estamos tratando de conjuntar en una sola definición lo que es el derecho ambiental con un aspecto ecológico, económico y jurídico, ¿sí? Lo interesante es, estamos contemplando que dentro de la ecología lo que se afecta es la biodiversidad, y la biodiversidad me habla sobre las relaciones evolutivas y de cambio. Tenemos el enfoque ecosistémico, tenemos una teoría de redes donde nos dice que todas las unidades interactúan, son sistemas termodinámicos y abiertos, lo estamos integrando en matrices de datos. Ahí es donde nos centramos para hacer la distinción entre lo que sería el derecho ecológico y el derecho ambiental. El derecho ecológico entonces se debe encargar de la esfera ecológica, obvio, si no, no sería derecho ecológico. Normaría el comportamiento para resolver los conflictos ecológicos y el manejo de áreas. Muy bien, sigue quedando un poco confuso. El derecho ambiental se encarga de las actividades humanas en relación con la naturaleza, actividades humanas en relación con la naturaleza. Vamos a ver ejemplos. La gestión es imprescindible para la supervivencia del hombre, aquí para resolver conflictos entre el hombre y la ecología, no necesariamente para que el hombre sobreviva. Y aquí manejo de áreas naturales y manejo, por ejemplo, de un recurso estratégico para nuestro nivel de vida, que es el agua. Aquí yo puedo ver las diferencias entre un derecho ecológico y un derecho ambiental. El derecho ecológico es un conjunto sistematizado de principios y normas jurídicas internas e internacionales que regulan las actividades humanas con el objeto de preservar y conservar, según sea el caso, el funcionamiento ecológico de los sistemas, la evolución de las unidades organísmicas que los componen y la sucesión del sistema. Es decir, se encarga de velar porque realmente se dé el cambio, la evolución y el balance. El derecho ambiental es el conjunto sistematizado de normas que regulan las actividades humanas tendientes a conservar nuestro patrimonio, ya hemos visto, la parte económica, la parte de mi calidad de vida. Quiero tener salud, sí. Quiero tener nivel de vida, sí. Mejorar mis ingresos. Esa es la parte administrativa, gobierno, gobernados, pero no me dice nada del ambiente como sujeto de derechos. ¿Sí? En eso sí estamos de acuerdo con José Juan. La ley no protege al ambiente como bien jurídico tutelado, en eso estamos de acuerdo, no es sujeto de derechos. Aquí está el bien jurídico tutelado, aquí debería ser los procesos ecológicos y los sistemas que mantienen la vida, un gran problema. Aquí les cuento rápido. Mi tesis de doctorado en Derecho trataba de esto. Yo empecé el derecho en Derecho Ambiental, me pasaron directamente al área de Departamento de Derecho Administrativo. Cuando vieron mi tesis, el trabajo de tesis, me dijeron los de Derecho Administrativo, ¿sabe qué? No, usted aquí no. Usted tiene que ir a Filosofía del Derecho y a Fuentes del Derecho. Me dijeron, no podemos, no entendemos, ni queremos. O sea, no queremos sacar del derecho ambiental, del derecho administrativo al derecho ambiental. Entonces mi tesis se trabajó en el Departamento de Filosofía del Derecho. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a tutelar procesos ecológicos si es un intangible? Cuando lo que tiene que tutelar el derecho es algo real, los hechos, no va a tutelar algo que no, y mucho menos si nos dicen para generaciones futuras. ¿Qué es una generación futura? ¿Qué derechos tiene el que no ha nacido? Entonces, jurídicamente nos dio muchos problemas. Bueno, el derecho ambiental protege el territorio y los elementos estructurales de su función. El derecho ecológico es público, el derecho ambiental es público y privado.
La ventaja de que ya sea público y privado, ahora con las nuevas leyes y las reformas del 2013, pues ya puede haber una sanción tanto de tipo civil, de tipo penal, como de tipo administrativo, por dañar el ambiente. Ahora, todo esto son todas las leyes que hay. Desafortunadamente no se articulan entre sí, no hay una relación estrecha entre ellas, y por eso queremos que debería haber un Código Ambiental Federal, la parte de procedimiento jurídico, el derecho adjetivo, cómo se hace la distribución del agua, por ejemplo, es parte del derecho ambiental, cómo protejo el bosque es parte del derecho ecológico, cuánta agua le toca a la ciudad y cuánta le toca al campo es derecho ambiental, cómo voy a cuidar los bosques y la recarga y el acuífero es derecho ecológico. Uno es un derecho de procedimientos y el otro es un derecho de funcionamientos. ¿Para qué? Para poder cambiar la relación que tenemos entre gobierno gobernado con una comunicación más eficaz. Si nosotros vemos que ya el gobierno también entiende los conceptos de lo que va a ser el paisaje, entonces ya no será unilateral y ya no tendremos tanto desconocimiento, los actos y los hechos del gobierno se convertirán en conductas sustentables. Trabajamos los científicos con los que toman decisiones y con la gente, la comunidad, porque si no, no construiremos la política pública. Y bueno, estos son los intentos, también ya nos mencionaron hace un momento de ellos, que hemos tenido por leyes del paisaje. El último me parece un poco más completo, es la Carta Mexicana del Paisaje 2011. Trataron de ver un poco más grande las cosas con un enfoque más centrado en el paisaje y poder entender que lo que tenemos ahora son relaciones de paisaje directas, indirectas, muy fuerte, la demografía, la economía, la política, directamente los usos de la tierra y el territorio, los servicios y el bienestar humano. Todo esto lo estamos viendo ahora bajo el marco de Naciones Unidas de la economía verde. A partir de Río -20 es quien manda, la economía verde, ¿sí? Pero no cambiamos nuestra mirada, nuestra forma de pensar. Esta economía verde, la naturaleza ya no es un almacén de recursos, es una empresa capaz de producir gratuitamente todo. Así lo dijo Naciones Unidas, no yo. ¿Sí? Nos tiene que forzar al cambio, un cambio de mentalidad, que aunque lo veamos, lo leamos y lo releamos, nos cuesta trabajo. Y aquí pongo un ejemplo, nos cuesta trabajo. Normalmente en el Politécnico tengo alumnos, el 99% de mis alumnos es una población masculina. Y les hablo de esto. Hablemos de los blatoideos. ¿Qué son? O sea, 400 millones de años, o sea, llevan 4 veces más la existencia de los hombres en la Tierra. Ahora son más de 4.500 especies y están en todos lados. Blatoideos. Sirven para muchísimas cosas, unas buenas y otras no. Es tan extenso y está en todos lados que le llamamos periplaneta americana. El que más se conoce tiene un origen americano, pero está en todo el mundo. Aquí les presento a un blatoideo. ¿De acuerdo? No nos gusta, ¿sí? Pero esto que vemos aquí, este sándwich que vemos, se hizo con blatoideos cultivados en laboratorio, esterilizados, 100,000 veces más limpios que nosotros, 2 millones más limpios que los tacos de cabeza y las garnachas que nos comemos al salir aquí. 100,000 millones de veces con menos bacterias, virus, ¿sí? ¿Quién se come este sándwich? Ya les di la información, están totalmente esterilizados. Entonces luego le digo a mis muchachos, ¿no se lo comerían? Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántos de ellos le darían un beso a esta boquita? Normalmente levantan la mano todos. Y les digo, ¿se la darían después de esto? Ninguno levanta la mano. No cambiamos la mentalidad. Por más esterilizados que estén, culturalmente nos dice algo. No, y esa chica se podrá quedar para vestir santos porque no la vamos a besar. Pues muchas gracias.